continuamos con la segunda parte de la clase Abordaje terapéutico de COVID-19. La investigación permanente sobre fármacos conocidos y el avance en el desarrollo de nuevos tratamientos contra COVID-19 nos sitúan en un contexto muy dinámico, por lo que es de esperar que las recomendaciones terapéuticas se vayan modificando en el tiempo a la luz de nueva evidencia científica que surja. Sí es importante destacar que los tratamientos se deben adecuar a diversos factores, como la condición clínica del huésped, sus factores de riesgo para mala evolución, los aspectos relacionados al virus, la epidemiología y la disponibilidad de recursos. ¿Cuáles son los tratamientos específicos que se están utilizando actualmente? Durante la evolución de la pandemia se han investigado diferentes fármacos para el tratamiento de COVID-19. Muchos de estos no han sido aprobados por falta de evidencia o evidencia desfavorable. Los corticoides han sido uno de los primeros fármacos estudiados y probado su eficacia para el tratamiento de las formas graves de COVID. También se han desarrollado fármacos antivirales y se han investigado tratamientos inmunomoduladores como son los anticuerpos monoclonales y otros como el plasma de convalecientes. A continuación veremos cuáles son los tratamientos y las indicaciones actuales con evidencia científica probada. Al momento de decidir el tratamiento específico se debe tener en cuenta que la enfermedad evoluciona en forma bifásica, por lo tanto tiene enfoques terapéuticos diferentes. Los primeros 7 días de la enfermedad se consideran de replicación viral activa y es cuando las terapias antivirales están indicadas. Más allá del día 8 se considera de disfunción inmunitaria. Por lo tanto, los corticoides y otros inmunomoduladores son beneficiosos para el tratamiento de pacientes con enfermedad grave o crítica. Otro de los factores a considerar al momento de la elección de los tratamientos específicos son aquellos huéspedes con factores de riesgo de progresión a formas graves de COVID-19, como son los inmunosuprimidos graves. Estos pacientes serían los que más se beneficiarían del tratamiento específico y en quienes se debería priorizar la utilización de estos recursos. ¿Cuáles son los tratamientos según los diferentes escenarios posibles? En la primera evaluación se deben seleccionar los pacientes de alto o bajo riesgo de progresión. Para aquellas formas leves y moderadas de COVID-19, sin factores de riesgo de progresión a enfermedad grave, se realiza el manejo ambulatorio, domiciliario, el aislamiento de los pacientes sigue las recomendaciones de las autoridades sanitarias. En cuanto al tratamiento, se recomienda solamente tratamiento sintomático, por ejemplo, paracetamol. En cuanto a los corticoides, están contraindicados y se insiste en utilizar en forma racional y adecuada los antibióticos. Estos no están indicados en forma rutinaria ni profiláctica en los casos de COVID-19. Para aquellos casos leves o moderados con factores de riesgo para mala evolución, se debe considerar el tratamiento específico. El fármaco que recomienda la OMS y otras agencias de salud de Estados Unidos es el Nirmatrelvir-Ritonavir. Este fármaco, que se administra vía oral, demostró reducir sustancialmente el riesgo de hospitalización y mortalidad en pacientes ambulatorios que tienen COVID leve a moderado y factores de riesgo de progresión a enfermedad grave. Remdesivir es otro antiviral de acción directa que ha demostrado disminución de mortalidad e internación en individuos de alto riesgo de progresión. Es útil hasta el 7º día de inicio de síntomas
y la limitante para el uso es que requiere de 3 días de infusión intravenosa. Molnupiravir es un antiviral solo de uso alternativo en pacientes ambulatorios con riesgo de progresión. Su indicación es exclusivamente si no existen otras opciones debido a su menor eficacia y a las consideraciones sobre seguridad. Para aquellos pacientes que evolucionan con neumonías graves o críticas, es decir, con un compromiso respiratorio grave que requieren oxígeno suplementario o bien asistencia respiratoria mecánica, se hace el manejo hospitalario apuntando al tratamiento de soporte vital y respiratorio según la evolución y las complicaciones. Aquí sí tiene indicación los corticoides, la dexametasona endovenosa, que ha demostrado disminuir la mortalidad. Otro inmunomodulador que se debe considerar para las formas graves y críticas es el tocilizumab, que es un inhibidor de la interleuquina 6, y la evidencia sugiere un beneficio en disminución de la mortalidad. Este se reserva para los pacientes hospitalizados que, a pesar del tratamiento con corticoides y el soporte de la vía aérea adecuado, va deteriorándose rápidamente, va progresando la insuficiencia respiratoria y presentan marcadores inflamatorios significativamente elevados. Para los pacientes críticos internados en terapias intensivas o en unidades de cuidados intensivos, la asociación de tocilizumab más dexametasona ha demostrado reducción del riesgo de muerte. En cuanto a los tratamientos antibióticos, se deben indicar solamente en aquellos casos que se sospecha una coinfección o sobreinfección bacteriana, y luego ajustarse de acuerdo a los resultados de los estudios microbiológicos. Una de las complicaciones críticas en los pacientes con COVID-19 son los fenómenos tromboembólicos. Por lo tanto, se recomienda iniciar tromboprofilaxis con heparina a todos los pacientes hospitalizados con COVID-19, a menos que tengan alguna contraindicación. En cuanto a los anticuerpos monoclonales, existen importantes limitantes a la hora de indicar este tipo de fármacos. Tienen una disponibilidad limitada, altos costos, deben administrarse temprano en el curso de la enfermedad y son de uso parenteral, y además presentan una actividad variable contra las diferentes variantes del SARS-CoV-2 y debe considerarse la epidemiología. El plasma de convaleciente de título alto también comparte con los anticuerpos monoclonales las limitaciones para el uso extendido. También requiere la administración temprana en fase viral de la infección y por vía parenteral. Además, los donantes deben ser de convalecientes de la variante circulante según el momento de la infección y se debe utilizar plasma que tenga un título alto verificado. En diciembre de 2021, la OMS publicó una fuerte recomendación contra el uso del plasma de convalecientes en pacientes con COVID-19 no grave, afirmando que solo debe utilizarse dentro de ensayos clínicos para pacientes con formas graves y críticas. Los antibióticos son fármacos muy valiosos y el uso inadecuado de los mismos se asocia a la emergencia de resistencia microbiana, además de efectos adversos y gastos innecesarios. De acuerdo con diferentes reportes, entre un 70 a 80% de pacientes hospitalizados por COVID-19 reciben antibióticos de forma empírica. Sin embargo, y a diferencia de otras infecciones virales respiratorias como influenza, el porcentaje de coinfecciones bacterianas documentadas es bajo, siendo en diferentes estudios entre un 3 y un 8% para infecciones comunitarias.
si existe un porcentaje mayor de infecciones en aquellos casos de pacientes con formas graves y críticas de COVID-19 que se encuentran hospitalizados. Y este porcentaje se va incrementando a medida que se prolonga el tiempo de internación y el ingreso a las unidades de cuidados críticos. Es decir, que en la mayoría de los pacientes con COVID-19, sobre todo aquellas formas leves o moderadas, reciben antibióticos que son innecesarios. Por lo tanto, no se deben utilizar antibióticos de forma rutinaria en pacientes que presentan características clínicas, de laboratorio y radiológicas compatibles con COVID-19. No utilizar macrólidos como acitromicina de forma rutinaria. Suspender antibióticos o tomar conducta expectante respecto de su inicio cuando se tenga confirmación de la etiología de COVID-19 en vista de la baja probabilidad de coinfección. Considerar iniciar antibióticos solamente en pacientes donde la infección bacteriana concomitante es fuertemente sospechada o el cuadro reviste gravedad. Promover la toma de muestras respiratorias solo en pacientes con sospecha de infección bacteriana o coinfección con todas las normas de prevención y bioseguridad. Pacientes con formas graves y críticas de COVID-19 en internación prolongada, que se les realizan procedimientos invasivos, asistencia respiratoria mecánica, se asocia a un mayor riesgo de sobreinfección bacteriana. En esos casos se deben solicitar muestras bacteriológicas diagnósticas y tratar con antibióticos de acuerdo con la epidemiología local. En el caso de implementar tratamientos antibióticos deben ser acortados, con terapia secuencial y de escalar cuando corresponda. Para concluir el tema de tratamientos anti-COVID-19, en la situación actual, la mayoría de las personas presentan una enfermedad leve de manejo ambulatorio sintomático que no requieren de otros tratamientos. Sí se debería considerar tratamientos con terapias específicas, como los antivirales, para aquellas personas con formas leves a moderadas y factores de riesgo de progresión a enfermedad grave. Para aquellos casos graves, el tratamiento de soporte vital y respiratorio, los corticoides, han resultado eficaces para mejorar la sobrevida de los pacientes. Para las formas críticas, la asociación de tocilizumab más dexametasona ha demostrado reducción del riesgo de muerte. Se deben individualizar otros tratamientos disponibles según el caso y la evidencia. Y recordar el uso responsable y adecuado de los antibióticos.